¿Quién manda en tu grupo? ¿Quién se cree el dueño de tu grupo? ¿Quién es el que da las órdenes en tu grupo? Buenas noches, bienvenido a su canal Hablando de Alcoholismo. Esta noche vamos a tocar un tema, uno de los temas más escabrosos que puede haber en las tradiciones. ¿Quién es el que realmente manda en los grupos? ¿Por qué una sociedad tan grande a nivel mundial puede gobernarse sola? ¿Por qué los grupos no tienen un presidente que se haga gobernar? ¿Por qué no tiene un dueño? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, caemos lo que es la segunda tradición de Alcohólicos Anónimos en el segundo legado, que es la unidad. Vamos a ver qué nos dice la segunda tradición. La segunda tradición a la letra dice: para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobierno. ¿De dónde obtiene Alcohólicos Anónimos su orientación? ¿Quién lo dirige? Esto también puede parecer enigmático a todos los amigos y recién llegados, cuando se les dice que nuestra sociedad no tiene un presidente con autoridad para gobernarla, ni un tesorero que pueda exigir el pago de cuotas, ni una junta de directores que pueda arrojar a las tinieblas exteriores a un miembro descarriado, que de hecho ningún alcohólico anónimo puede dar una orden a otro ni imponer obediencia. Nuestros amigos se quedan asombrados y exclaman: esto no puede ser, tiene que haber una trampa en alguna parte. Luego, al leer la segunda tradición, esta gente de sentido práctico descubre que en Alcohólicos Anónimos la única autoridad es un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia del grupo. Dentro de Alcohólicos Anónimos, especialmente en los grupos, siempre vamos a encontrarnos con líderes autonombrados. Puede ser que esos líderes autonombrados sean los fundadores del grupo. ¿Qué necesitamos para formar un grupo? Necesitamos, como muchas veces decimos, 2 resentidos y una cafetera. Muchas veces en los grupos existe esa gran diferencia porque la mayoría somos seres humanos, la mayoría tenemos nuestra propia personalidad y a veces no vamos de acuerdo con algunas personas que se quieren adueñar del grupo porque fueron los fundadores o porque son los que aportan más. Por eso dentro de Alcohólicos Anónimos no aceptamos que un miembro colabore en especie con alguien, porque ese miembro cuando se moleste puede decir: es que yo puse el clima, yo puse la mesa, yo puse el escritorio, yo puse las bancas. Dentro de Alcohólicos Anónimos, según nuestra segunda tradición, no tenemos jefes, tenemos servidores que sirven al grupo. Pero ¿qué pasa cuando esos servidores todavía no tienen la recuperación como servidores y se dejan llevar por esos líderes autonombrados, esos líderes que se creen dueños del grupo y los mandan como carne de cañón a discutir con otros servidores, haciendo una inestabilidad? Cuando eso sucede, vemos que al final del camino la mayoría se impone, no porque se quiera imponer, sino porque la experiencia y el espíritu de la conciencia se manifiesta. ¿Y quién es la conciencia? Dentro de Alcohólicos Anónimos tenemos una autoridad fundamental.
un Dios amoroso que se manifiesta a través de la conciencia. Los servidores no mandan, sirven, pero siempre vamos a tener dentro de nuestro subconsciente ese gusanito de querer sobresalir. Y cuando se presenta la oportunidad, queremos imponer nuestras ideas, queremos dar órdenes, queremos hacer que la demás gente piense como nosotros queremos que piensen. Por eso muchas veces se convierte el servicio en un liderazgo no deseado, un liderazgo que se quiere imponer a base de querer gobernar. Lo que hemos estado cierto tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, nos hemos dado cuenta porque hemos pasado por muchas vicisitudes, hemos pasado en problemas de grupo que muchas veces un grupito se autonombran y toman el grupo como rehén y empiezan a hacer actividades que van en contra de las tradiciones, por ir atrás de la pompa y el poderío. Y entre más servicio tengas, más ego nace en ti. Pero siempre sucede algo, siempre va a pasar algo. Porque esos líderes que quieren hacer que las cosas se hagan a su manera, se llevan entre las patas a los miembros que son nuevos en los servicios o son nuevos dentro de Alcohólicos Anónimos. Un miembro con 5 o 6 años que todavía no sabe si te vas a quedar en el programa, ya quiere a veces imponer sus ideas, quieren que las lecturas de la literatura las interpretemos como ellos quieren que se interprete. Y luego hay otros tipos de personalidades que se adueñan del grupo y empiezan a hacer actividades que ponen en riesgo. En mi historial, en mi camino dentro de Alcohólicos Anónimos, me ha tocado varias revueltas. No se trata de que discutamos a cada momento, a cada día, sino cuando nosotros vemos a un líder que se quiere imponer, dejamos. Pero sabemos que al final tenemos que salir y armar la revuelta. Tenemos que ver qué es lo que se está haciendo mal. ¿Por qué empieza el grupo? Esos líderes empiezan a querer correr a los miembros, a quitarlos de la conciencia de la agrupación, cuando muy claramente te dice la segunda tradición: no hay nadie dentro del grupo que te pueda correr, que te pueda quitar de conciencia. No hay nadie que te pueda exigir que cooperes. No hay nadie que te diga lo que tú quieres hacer, porque dentro de Alcohólicos Anónimos no se dan órdenes. Los líderes tienen que trabajar con el ejemplo, no la autoridad que le da un servicio para el mal, una autoridad que le da el servicio pero para el bien, para la unidad. Cuando eso empieza a suceder, cuando vemos que empiezan los líderes a quererse adueñar del grupo, tenemos un arma que es el inventario. Vamos a ver qué nos dice la literatura acerca de cuando empiezan a suceder ese tipo de problemas. Para poner en práctica nuestra segunda tradición,
según nos comparte Bill W., es necesario llevar a cabo, tanto individual como grupalmente, un inventario, donde sean aceptados los defectos de carácter para que así puedan ser reducidos o eliminados, según afirma en el cuarto paso. Si Dios o nuestro poder superior debe expresarse en la conciencia de nuestro grupo, las decisiones obtenidas no deberán afectar ni a los grupos ni a Alcohólicos Anónimos como un todo. Al igual que un individuo, como se dice en el lenguaje del corazón, un grupo debe detectar, admitir y tratar de corregir poco a poco los defectos. Si uno ha tratado de llevar a cabo honestamente este paso, ¿se podría recibir la orientación apropiada? ¿Podrá el poder superior obrar a través de una clara conciencia grupal? ¿Por qué muchas veces los servidores no dan informe de sus servicios? ¿Por qué muchas veces el tesorero pasan 2, 3, 4, 5 meses sin dar un informe? Los miembros no se lo pueden exigir, porque esto es de conciencia. Se supone que el servidor tiene conciencia para poder desarrollar su servicio sin que haya atrás alguien. Se supone que ya tiene las vías de la recuperación y que no tenemos los miembros que están exigiendo que cumpla con su servicio. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro inventario de servicio, nuestro inventario al grupo, es como si lo hiciéramos en nuestro inventario personal. ¿Cuánto tiempo lleva la mesa? 4 o 5 meses. ¿Cuántos informes hay? Ninguno. ¿Por qué el coordinador se quiere sentir el dueño del grupo? ¿Por qué la mesa acepta imposiciones del que se cree dueño del grupo? ¿Por qué las actividades las hacen de aquel autoritario que a lo mejor formó el grupo porque venía resentido de otro grupo que no lo dejaron hacer lo que él quería? Por eso muchos se salen de los grupos, porque no los corren, para formar otro grupo, porque en ese grupo quieren hacer lo que en otros grupos no lo dejaron. Y si se arman de una conciencia joven, para él es mejor. Y si hay un veterano dentro de su grupo, ve la manera de cómo eliminarlo, de cómo sacarlo para él seguir imponiendo esa idea. Cuando a través de ese inventario nosotros detectamos esa actitud, entra en algo que se dice la revuelta. Si un servidor no está haciendo bien su servicio, en cualquier momento se puede deponer su servicio. Vamos a ver qué nos dice la segunda parte de la segunda tradición. Cuando hemos hecho nuestro cuarto paso al servicio y hemos detectado anomalías, hay un lugar, hay un momento, hay un punto donde podemos quitarnos a esos malos servidores, a esos que se quieren adueñar del grupo, a esos que son autoritarios. ¿Cuál es el punto donde podemos quitarlos de ahí? En las nuevas elecciones. Ahora se celebran las elecciones. Si el fundador y sus amigos han sido buenos servidores, puede que para su gran sorpresa sean reelegidos por un periodo de tiempo. Pero si se han opuesto enconadamente a la creciente ola de democracia, puede que se encuentren sumariamente depuestos. En cualquier caso, el grupo ahora tiene un llamado comité rotativo. ¿Por qué debe haber esa rotación? Para que no se crean dictaduras en los servicios. Para que no se crean dueños del servicio. Para que no quieran imponer su mentalidad autoritaria al servicio. Por eso existe la rotación del servicio. Con la autoridad estrictamente ilimitada, los miembros componentes no pueden, bajo ningún concepto,
gobernar o dirigir el grupo. Son servidores. Suyo es a veces ingrato privilegio de atender a las tareas del grupo, presidido por un coordinador. El comité se encarga de las relaciones públicas y de hacer los preparativos para celebrar las reuniones. El tesorero, que tiene que rendir cuentas entre el grupo, recoge el dinero que se echa al pasar el sombrero, lo lleva al banco, paga el alquiler y otros gastos, y presenta un informe regularmente en las reuniones de negocios del grupo. El secretario procura que la literatura esté expuesta en las mesas y que se atiendan las llamadas telefónicas, contesta la correspondencia y envía por correo los avisos para anunciar las reuniones. Estos son los sencillos servicios que le permiten funcionar al grupo. Pero cuando ese servicio se da de buena fe. En las reuniones tenemos una autoridad fundamental, que es un Dios amoroso. La conciencia no puede estar equivocada. Por eso, cuando hacemos las elecciones, vamos a nombrar nuevos miembros, tenemos que acudir a la conciencia del grupo. La conciencia del grupo es Dios. Y en Dios no hay equivocación. Por eso, si nosotros en nuestros servicios queremos hacer mal uso de ellos, en la siguiente elección puede haber cambios drásticos. ¿Por qué? Porque debemos de anteponer nuestro bienestar común al bienestar personal o al bienestar de líderes que están atrás y quieren apoderarse o gobernar. Por eso, la segunda tradición es donde Dios se manifiesta a través de la conciencia. Y esto nos lleva al resumen, donde podemos decir que Alcohólicos Anónimos no tiene dueño. Alcohólicos Anónimos no tiene gobernantes. Alcohólicos Anónimos no tiene jefe. Alcohólicos Anónimos no tiene líderes autonombrados. Alcohólicos Anónimos, su éxito se debe a que todo lo dejamos a la conciencia del grupo. Y en la conciencia del grupo se manifiesta Dios. La conciencia no puede estar equivocada. Compañeros, si este tema te ha gustado, pícale ahí, compártelo y suscríbete. Y cada vez que tú compartas este video, llega a alguien que en ese momento puede necesitar el mensaje. Comparte nuestra experiencia para que sea uno se acerque a Alcohólicos Anónimos. Y le comentemos que hay grupos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos pertenecientes a los servicios mundiales de alcohólicos, donde miles y miles nos hemos recuperado. Y que si nosotros lo hemos logrado, ellos también pueden tener esa oportunidad. Solamente por 24 horas. No llevarse esa primera copa y que pase lo que pase, no hay nada, ningún problema, por muy grande que sea, que valga la pena para que vuelvas a beber. Recuerda de dónde vienes, qué te sucedió, qué ha pasado con tu vida y cómo la estás viviendo. Compañeros, 24 horas y gracias por su tolerancia.